Muy buenos días tengan todos, espero que estén muy pero muy bien. Mi nombre es Raúl y el día de hoy vamos a empezar a ver un pequeño curso de este software de programación que tenemos aquí que se llama MATLAB. En este caso lo vamos a utilizar o vamos a programar en la versión R2020B, ¿ok? Hay versiones A y hay versiones B, dependiendo ya la versión que ustedes tengan para descargar. Quise utilizar esta versión porque es un poquito más actualizada, pero algunos o muchos de los comandos que vamos a utilizar también funcionan en versiones anteriores, así que no se preocupen. Igual si tienen algún problema con alguna versión o quieren que les enseñe cómo descargar alguna otra versión, me lo pueden dejar en los comentarios y con gusto les ayudo. Así que en este video, en lo primero que nos vamos a enfocar es en conocer un poquito el ambiente de MATLAB. Las cosas que contiene esta interfaz que nosotros tenemos aquí en pantalla y lo que vamos a necesitar para empezar a hacer nuestros programas. Entonces, vamos primero con el command window. En este caso yo tengo la versión en inglés, pero ustedes la pueden descargar en español o inglés de igual para ir siguiendo el tutorial. Ya sería cuestión de sus gustos o sus preferencias. Nos dice command window. Este command window se refiere a la ventana de comandos. ¿Y por qué se llama así? Bueno, este software tiene una ventaja que es que yo puedo ir a escribir líneas de código y ejecutarlas no al mismo tiempo, pero sí de una manera simultánea a comparación de otros compiladores como Python o como DebC, en donde yo necesito compilar primero el programa. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a declarar una variable que es a igual a 10. Aquí van diferentes cosas. Una de las ventajas también de MATLAB es que asigna automáticamente el tipo de variable que yo estoy creando. En este caso, le estoy diciendo que A va a tomar el valor de 10. Si nosotros nos fuéramos al lenguaje C, yo tendría que especificar qué tipo de variable es la que estoy creando y crear mucho más estructura en este programa. Pero vean, si yo ejecuto esta línea de comando que es A igual a 10, me va a aparecer una segunda y una tercera línea en esta parte. La segunda línea me dice hacia qué variable se está asignando el valor y la tercera línea me dice el valor que se está asignando. Entonces, como pueden ver, aquí yo ejecuté una línea de comando y se guardó automáticamente esa variable. Es como si yo ejecutara o si yo compilara en algún otro programa. Y aquí apareció algo del lado derecho, pero ahorita explicamos esta parte. Lo que tienen que entender es que esta ventana de comandos me va a permitir ejecutar líneas de código un poquito más rápido o un poquito menos tardado que en otros compiladores. Entonces, esta sería la ventana de comandos. Ya iremos explicando un poquito cómo se van a ejecutar diferentes comandos de acuerdo a las variables que vamos a utilizar. Después, del lado derecho, a este command window, tenemos el workspace. Ahora, algo que se me olvidó mencionar al principio del video es dependiendo de cómo les aparezca a ustedes su ventana en MATLAB. Por ejemplo, yo cuando lo instalé me salía únicamente esta ventana. Se veía todo en blanco y únicamente se ve la ventana de comandos. Aquí no indica en esta parte qué ventana es la que se está mostrando, pero es la de comandos. Entonces, yo para cambiar un poquito la personalización de mi ventana, me voy a la parte que dice Layout, ¿ok? Aquí en Environment me voy a la parte de Layout y aquí vienen diferentes formas de personalizar mi interfaz. Yo puedo poner aquí, como ven, dice Command Window Only, que es solo la ventana de comandos, o puedo cambiar a esta opción que me aparecen las diferentes ventanas que yo tengo del lado izquierdo. Me puedo ir a Workspace y me despliega la ventana de Workspace. Me voy a la carpeta actual y me despliega la carpeta o el directorio de carpetas que tengo. Esa también es una forma de verlo si no quiero tener como tantas cosas aquí que me estorben. Tengo la opción de dos columnas, que es esta. Del lado derecho, la columna del lado derecho tenemos la ventana de comandos y del lado izquierdo tenemos el workspace y el current folder. Entonces yo voy a trabajar en la opción por defecto, pero ya sería cuestión de que ustedes personalicen de acuerdo a lo que les guste esta interfaz. Yo puedo trabajar en la ventana de comandos como es aquí en el software de MATLAB, o si ya me adapté o si ya me acostumbré a utilizar otros compiladores u otros lenguajes de programación, me voy aquí a la parte que dice New Script. Me va a abrir un documento que va a ser un editor de código. Y va a ser como si yo estuviera ejecutando un documento en C, un código en Python. Yo puedo tener aquí C igual a 10. Aquí escribo todas mis líneas de código. A igual a 20. Luego le voy a poner que B es igual a A más B.
Y como pueden ver, aquí estoy dando Enter y no se ejecuta como en la ventana de comandos. Simplemente se da un salto de línea como si fuera un editor de código. Y entonces aquí yo sí le tengo que dar en Run, Save and Run, aquí en esta parte que tengo aquí, para que compile el documento que yo tengo aquí y lo ejecute para que me muestre todas estas líneas de código. Es una opción también que ofrece MATLAB. Realizaremos programas de las dos formas, tanto directo en la ventana de comandos como en un script como este. Por el momento vamos a cerrar esta pestaña y vamos a regresar ahora sí a la ventana de comandos. Una vez dicho la parte de personalización de las ventanas aquí en Layout, vámonos a esta ventana que es el Workspace. El Workspace en español quiere decir espacio de trabajo. Y lo que nos va a permitir este workspace es que nos va a mostrar todas las variables que nosotros vayamos creando aquí en la ventana de comandos o incluso en los scripts. Yo aquí puedo poner otra variable que sea b igual a 20 y era lo que les decía, aquí en el command window ya se ejecutó. ¿Y cómo puedo saber si ya se ejecutó? Bueno, porque aquí en el workspace me indica las variables que ya creé. Como pueden ver, aquí tengo una columna que me dice name o nombre, tengo una columna que me dice value o valor, y una columna que me dice size, que es el tamaño de esta variable. Si yo creo una variable c que sea igual a a más b, vean, aquí me ejecutó la variable de acuerdo a los valores de a y b y le asignó un valor de 30. Y aquí ya puedo ver que sí se ejecutó. ¿Por qué? Porque la variable c ya fue creada y se le asignó el valor de 30. Ahora, este workspace yo lo puedo modificar para que me muestre diferentes parámetros. Lo que voy a hacer es ir a esta parte donde están las columnas de nombre, valor y tamaño. Le voy a dar clic derecho y como pueden ver aquí se me despliegan otros parámetros que yo puedo asignar o que yo puedo indicar al programa que me muestre de mis variables. Por ejemplo, los bytes, lo vamos a extender un poquito más. Como pueden ver aquí son de 8 bytes. Las variables que he creado hasta ahorita o el tipo de dato que es, en este caso las asigna como double. Tengo el mínimo, el máximo. Estos valores ya también dependerán de las variables que nosotros tengamos. El rango, tenemos el min, mode, median y diferentes cosas. Ok, pero no es necesario que tengamos tantas cosas desplegadas. Ya dependerá de lo que nosotros vayamos utilizando. En este caso, lo más común que se utiliza es hasta este punto, que es el nombre, el valor, el tamaño, cuántos bytes se utiliza. Incluso los bytes también se podrían descartar, pero la columna que sí es importante y que a lo mejor no van a ver al principio cuando instalen el software, el tipo de dato que es esta variable. Entonces, así es como yo puedo modificar mi workspace para que me muestre más información acerca de las variables que yo vaya creando de este lado izquierdo. Si yo le doy doble clic a una variable, como podemos ver, me va a desplegar una hoja de cálculo como si fuera una hoja de cálculo en Excel, pero en realidad lo que pasa es que MATLAB trabaja con vectores de datos. Toda la información que yo guarde, dependiendo de mi variable, las va a manejar como vectores o como matrices. Entonces aquí vemos que este es un 1 por 1 porque únicamente le asigné el valor de 10 a esta variable. Pero esto nos va a servir ya después cuando empezamos a trabajar vectores o matrices, en donde yo al darles doble clic a un vector me va a desplegar la cantidad de valores en horizontal que yo voy a tener en ese vector de datos. Entonces eso lo iremos manejando igual un poquito después a lo largo del curso. Esta es la ventana de Workspace y la ventana de comandos. Ya hemos visto estas dos. Vámonos con la ventana de Current Folder o de la carpeta actual, que es muy importante, ¿ok? Aquí, como pueden ver, me muestra el directorio de carpetas que yo tengo en mi ruta de archivos. ¿Y en qué ruta? Pues yo tengo la ruta de los archivos en la parte de aquí arriba. Vemos que está en el disco local C, en los archivos de programa, en la carpeta de MATLAB, la versión 2020, la carpeta bin y del Win64. Esa es la ruta que está siguiendo y en esta última carpeta están contenidos todos estos archivos que yo tengo del lado izquierdo. Si yo quiero, por ejemplo, tengo un documento que creé y lo quiero pasar a mi carpeta de MATLAB, yo lo que tengo que hacer es buscar dentro de toda esta ruta de acceso una carpeta en donde yo pueda tener un mejor control y no me muestre tantas cosas como aquí en esta parte. Yo me voy a ir a esta parte que dice Browse for Folder y lo que me va a permitir es seleccionar una nueva carpeta sobre la cual voy a trabajar. Aquí, como pueden ver, está la ruta que les decía. Tengo todas mis carpetas, que son todas estas que están en la parte izquierda,
Pero entonces yo me puedo ir a lo mejor a mi escritorio o a este equipo para buscar la carpeta que yo quiero crear. Voy a hacer un pequeño salto para mostrarles ya la carpeta que yo creé para específicamente el curso. Muy bien, aquí como pueden ver, yo ya me metí a una carpeta que yo creé que es curso de MATLAB y otra carpeta que son los programas que vamos a realizar. Entonces, una vez encontrada la carpeta que ustedes quieran, le dan aquí en seleccionar carpeta y como pueden ver, aquí en la parte izquierda me borraron todas las carpetas que yo tenía. ¿Pero por qué? Porque yo cambié la ruta de archivos. Aquí yo lo único que hice fue subir un nivel de mi carpeta. En lugar de estar en la carpeta de programas a realizar, me fui a la de curso de MATLAB. Y aquí como podemos ver, ya me muestra los programas que están en la carpeta de curso de MATLAB, que son unos videos que yo estaba haciendo de prueba. Y también me muestra la carpeta de programas a realizar, que si yo le doy doble clic y la abro, me va a mostrar los archivos o programas que yo tenga en esa carpeta. Entonces, así es como yo puedo modificar o puedo acceder a otra carpeta o modificar la carpeta actual sobre la que estoy trabajando para importar los documentos a lo mejor de audio o de video o de imagen con los que vaya a trabajar en MATLAB y para ya no tener todas las carpetas que tenía hace unos minutos. Entonces así es como yo puedo modificar esta parte. Incluso miren, si quieren vamos a crear un script de ejemplo. Le voy a poner, no sé, x igual a 10. Le voy a dar en Save, lo voy a guardar en la carpeta, vamos a hacer un pequeño corte. Aquí le doy el nombre de prueba. Y listo, ahí ya se guardó. Lo vamos a cerrar. Y como pueden ver, aquí en esta carpeta ya se me creó mi documento de script.m, que es la extensión de MATLAB para los scripts. Y se me muestra el archivo que acabo de crear. Si le doy doble clic, ahí va a estar la línea de código o las líneas de código que yo haya escrito. Entonces, así es como funciona un poquito la parte de carpeta actual o current folder para empezar a trabajar mis archivos que yo tenga en MATLAB. Vámonos con una última parte para terminar este video y es un problema que a lo mejor se les puede presentar cuando crean scripts o cuando quieren guardar sus archivos. En este caso lo voy a hacer con un script. Le damos aquí en New Script y vamos a hacer lo mismo. Yo quiero guardar una variable de x igual a 20. Imaginemos que eso es todo mi código. Entonces, yo me voy a la parte de Save, le doy en Save As, guardar como. Y aquí, ¿qué pasa? MATLAB tiene, pues no problema, pero sí un inconveniente con manejar algunos signos al momento de nombrar archivos. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, quiero ponerle a mi archivo 2 para indicar que es mi programa 2 y ponerle tutorial, le doy en guardar y vean, me va a aparecer esta ventana emergente o esta advertencia. ¿Y qué significa esta advertencia? Bueno, pues quiere decir, aquí mismo lo dice, MATLAB names must start with a letter and contain only letters, numbers o underscores. ¿Qué quiere decir en español? MATLAB o los nombres de los archivos de MATLAB deben de comenzar con una letra, deben de contener solo letras, números o guiones bajos. Y ustedes dirán, pero pues si dice qué número, si yo le puse un número, ¿por qué no me lo corre? Ah, bueno, porque la condición anterior me dice que debe comenzar, must start, o sea, debe comenzar forzosamente con una letra. Esa es una de las primeras condiciones. Entonces, si yo quiero poner, por ejemplo, quito el número y ahora le pongo tutorial MATLAB. Ahí como pueden ver, yo dejé un espacio y me sigue arrojando la advertencia en amarillo. ¿Por qué? Porque MATLAB tampoco permite espacios en los nombres de sus documentos. Entonces, aquí lo que yo debo de hacer para indicar una separación entre palabras es poner un guión bajo. Ahí como pueden ver, ya se quitó el color amarillo, ya se quitó la advertencia y si yo le doy en Save, ya me dejó guardar mi documento. Incluso si cerramos esta ventana, aquí como pueden ver, ya me sale el otro documento que creé, tutorial-MATLAB. Entonces, es algo con lo que deben de tener también mucho cuidado, que a lo mejor les puede causar problemas a la hora de compilar sus códigos en MATLAB. Pues hay que tomar en cuenta esa restricción. Pero bueno, hasta aquí dejaremos esta primera parte del curso de MATLAB de 2020. Espero que les haya gustado, dejen su like por favor y compartan el tutorial si les sirvió. Iremos haciendo diferentes programas y viendo diferentes cosas de este software. Pero creo que esto es lo básico que debemos conocer para
empezar a trabajar en ello. Si tienen alguna duda con respecto al tutorial o con respecto a alguna ventana o tuvieron algún problema al momento de ejecutar su código de prueba como el que yo tengo aquí, me lo pueden dejar también en los comentarios y les estaré ayudando a resolver sus dudas. Así que nos vemos en un próximo video de este pequeño curso de MATLAB. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Raúl y el día de hoy estamos aquí con la segunda parte de este bonito curso de MATLAB en el cual estamos trabajando en la versión 2020B y vamos a realizar diferentes ejercicios que nos van a permitir conocer un poquito más este entorno de programación. Así que vámonos con la segunda parte del curso en el cual lo que vamos a empezar a ver es cómo declarar algunas variables, cómo realizar algunas operaciones básicas de álgebra y de aritmética para ver cómo funciona mejor el command windows o la ventana de comandos. En este caso vamos a empezar por declarar una variable. Ahorita les voy a ir comentando algunas restricciones que vamos a tener al programar, pero vamos a empezar con la variable, no sé, x, la variable más general. Ponemos que x es igual a un valor de 15. Hay dos formas de nosotros declarar una variable. Una es poniendo la línea de código tal y como está aquí. Ahí, como podemos ver, nos muestra una línea aparte que es la variable declarada y otra línea en donde le asigna el valor. Y en este lado, en el workspace, nosotros nos vamos a encontrar con la variable que ya está creada, que en este caso es x, que tiene un valor de 15 y vemos que es de tipo double. Y ahora vamos a poner la misma declaración y en este caso vamos a poner punto y coma y vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí aparentemente no cambió nada, pero si yo por ejemplo le pongo x es igual a 20 punto y coma, como podemos ver no se me muestran estas dos líneas de comandos o esas dos líneas de código, pero lo que sí pasa es que sí se está modificando el valor de la variable x. ¿Por qué? Porque aquí de este lado derecho yo tengo el valor actualizado que es 20. Entonces, si nosotros no ponemos un punto y coma al final de la línea de declaración de una variable, en este caso lo voy a hacer con otra variable que es y, nos va a mostrar las operaciones que se realizan para encontrar el valor de la variable y. Pero si yo lo pongo como una línea con punto y coma, pues únicamente no se va a mostrar aquí en la ventana de comandos y se me va a actualizar el valor aquí en mi workspace. Esa es una de las formas de declarar las variables en MATLAB. Ahora, vámonos con un comando, que en este caso es el comando clc, que lo que va a hacer es que me va a limpiar mi ventana de comandos. Ahí, como podemos ver, se borraron las anteriores líneas de código, pero algo importante es que en el workspace se siguen manteniendo las variables. Eso quiere decir que yo únicamente con clc borro la ventana o todos los comandos que haya escrito, pero no borro la información. Es un comando muy útil cuando ya tenemos muchas operaciones aquí en la ventana de comandos. Ahora, vámonos a una suma de variables normal, tradicional. Bueno, primero en este caso vamos a ponerle el valor de suma, va a ser mi variable y yo voy a poner que suma va a ser igual a x más y. Vamos a ponerle así sin el punto y coma para que lo vean. En este caso me arrojó la variable creada que es suma y el valor asignado, que en este caso como x vale 20 y y vale 50, mi valor total de mi variable suma va a ser 70. Y vemos que pasa lo mismo, por ejemplo, si yo le pongo suma igual ahora x menos y. Vamos a ver qué pasa y vamos a ponerle punto y coma. Como pueden ver, ahí no pasó nada. Aquí en el lado de la ventana de comandos no me arrojó nada. Pero en el workspace me dice que mi variable suma ahora tiene un valor de menos 30. ¿Por qué? Porque yo le dije que suma es igual a x menos y. En este caso, x vale 20, y vale 50. La resta de ellos me da menos 30 en ese orden. Ya tenemos la suma de variables, ya tenemos una resta de variables. Vamos a ver cómo se realiza una multiplicación de variables. Ahora en este caso yo voy a declarar otra variable que se llame multiplicación. Multiplicación. Y en este caso voy a poner que esa variable va a ser igual a suma. Y ahora, en este caso, en MATLAB, la multiplicación se escribe de la siguiente forma. Lo explicamos un poquito más adelante cuando empecemos a trabajar con vectores, el por qué no se debe de poner el asterisco cuando se realiza una multiplicación. Esto tiene que ver por la forma en que trabaja MATLAB, que son matrices. Llegan a tener un conflicto si nosotros manejamos el asterisco únicamente. Entonces, para que no haya problema, le ponemos un punto y seguido un asterisco. Y en este caso le vamos a poner la variable x. La variable multiplicación va a ser igual a suma multiplicada por x. Vamos a quitarle el punto y coma para ver qué nos arroja. Y ahí, como podemos ver,
Si nosotros multiplicamos menos 30 por 20, nos va a dar menos 600. Entonces, recuerden empezar a trabajar la multiplicación de esta forma, ¿ok? Mientras estamos manejando números. Ya cuando manejemos vectores o matrices, lo manejaremos de forma distinta. Pero por el momento, la multiplicación se escribe de esta forma. Vámonos con la división. Nosotros ponemos... Bueno, creamos la variable división. Esto va a ser igual a la multiplicación, en este caso la variable multiplicación entre la variable y. Y vámonos a ver qué nos arroja sin el punto y coma. Ahí está, menos 12. 600 entre 50 nos da menos 12. Bueno, menos 600 entre 50 es menos 12. Así, de esta forma, se escribe la división en MATLAB. Entonces, nosotros tenemos la suma, que es con el signo de adición. De ese no se modifica nada. Después tenemos la resta, que es el signo de sustracción. En ese tampoco hay ningún cambio. Al contrario, en la operación de multiplicación vemos que tenemos el punto asterisco, que es uno de los primeros cambios en las operaciones. Y por último tenemos la división, que es una diagonal que se escribe en algunos teclados con el Shift y la tecla 7, el número 7. Entonces, así es como se realizan las operaciones básicas o las operaciones aritméticas básicas en MATLAB. Vamos a ver un último comando en el cual vamos a borrar todas las variables que yo tengo escritas. En este caso hemos estado trabajando con la ventana de comandos. Ya vimos que si escribo el comando clc, se me limpia la ventana de comandos. Pero ahora imagínense que yo quiero limpiar también el workspace o el espacio de trabajo. Quiero borrar todas mis variables. Bueno, entonces en este caso lo que voy a escribir en mi ventana de comandos es lo siguiente. Clear all. La palabra clear seguida de la palabra all la vamos a ejecutar y ahí, como pueden ver, se limpiaron todas las variables que yo tengo en mi workspace. Toda la parte derecha está vacía, completamente vacía. Ahora imagínense si yo quiero llamar a mi variable, no sé, le digo que me imprima el valor de suma. Nada más voy a llamar la variable. Me dice un recognized function o variable suma. ¿Por qué? Porque yo ya borré mi variable suma. Ya no tengo ninguna variable que se llame suma. Entonces, en este caso, mi variable suma ya no existe. Ya no tiene MATLAB una referencia hacia la cual irse cuando yo le digo que me imprima suma. Ahora vamos a ver, por ejemplo, si volvemos a asignar un valor de 10. Y ahora sí, vamos a limpiar esta parte. Yo tengo guardada mi variable x y le voy a decir únicamente que me imprima x con este comando, únicamente poniendo el nombre de la variable. Ahí, como podemos ver, lo que hace MATLAB es buscar una variable aquí en mi workspace y me va a imprimir el valor que tiene. Si yo le pongo suma es igual a x más 70, luego yo por cualquier cosa limpio mi ventana y ahora quiero el valor de suma, me va a arrojar o me va a imprimir el valor de suma aquí en la ventana de comandos. Esas son las operaciones o los comandos que nosotros necesitamos empezar a conocer para trabajar con MATLAB. Algunas operaciones aritméticas como declarar variables y el comando de limpiar pantalla y limpiar variables. Ahora, ya por último, para cerrar el video, lo que vamos a hacer es que vamos a ver algunas restricciones que tenemos a la hora de declarar variables. Yo, por ejemplo, si quiero declarar una variable que se llame end igual a 0, me va a arrojar un error MATLAB. ¿Por qué? Porque end es una palabra reservada. ¿Qué quiere decir palabra reservada? Que es una palabra que tiene una función dentro de todas las librerías de MATLAB. Imagínense que en todos los archivos y en todos los directorios que tiene MATLAB hay uno específico para la palabra end. Entonces yo no puedo declarar una variable con ese nombre porque MATLAB automáticamente identifica que estoy trabajando con su librería y no con una variable nueva. Entonces es importante no declarar variables con el nombre de if, con el nombre de for, con el nombre de end, por esta razón de que son palabras reservadas, o sea que ya son palabras utilizadas por el mismo software. Vamos a ponerle CLC. Vamos a ver otro ejemplo de una variable que no se puede poner. Imagínense que yo quiero poner 3 pelotas. Es igual a 3, ¿no? Me va a arrojar también un error. ¿Por qué? Porque mi nombre o los nombres de mis variables tampoco pueden empezar con un número, en este caso.
Como pueden ver aquí, hasta MATLAB me arroja una sugerencia para el nombre de mi variable, que es pelotas igual a 3. Pero si yo quiero empezar el nombre de una variable con un número 3 o con cualquier número, no me va a dejar por esta misma restricción que tiene con los números en el nombre de variables. Y lo último, o una de las últimas restricciones que tenemos nosotros para variables, es que no podemos escribir, por ejemplo, el nombre de matriz, identidad. Y a esto le quiero poner el valor de 40. Ahí está. Me dice que no existe o que no se reconoce la función con el nombre de la variable matriz. ¿Por qué? Porque los espacios en blanco tampoco están permitidos como nombres de variables en MATLAB. Si yo quiero ponerle matriz identidad y que ese sea el nombre de mi variable, lo debo de escribir de la siguiente forma con un guión bajo. Le pongo matriz-identidad, le pongo que es igual a 40 y entonces ahora sí me va a crear una variable que dice matriz identidad y con ese respectivo valor. Entonces nosotros tampoco debemos de poner espacios en blanco en los nombres de una variable porque no los reconoce MATLAB. Y bueno, espero que les haya gustado, les haya servido este bonito video y les esté sirviendo el curso. Posteriormente estaremos viendo cómo trabajar los scripts en MATLAB, que son los documentos que se pueden compilar. Por el momento lo dejaremos hasta esta segunda parte. No olviden dejar su like y comentar qué les está pareciendo el curso, suscribirse a este bonito canal de Raúl Razo para traer en un futuro diferentes cursos de programación. Cuídense mucho, les mando un abrazo, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bye. Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Raúl y el día de hoy vamos a ver un nuevo capítulo de este bonito curso de MATLAB en donde vamos a aprender las diferentes herramientas que tenemos para aprender a utilizar este software. El día de hoy lo que vamos a ver o en lo que nos vamos a enfocar es en cómo crear scripts en MATLAB. Que los scripts son un tipo de archivo de programa que es el tipo de archivo más simple que vamos a encontrar nosotros en MATLAB y es como si creáramos un documento en algún otro lenguaje de programación como en Java, como en Python. El documento que nosotros creamos aquí se llama script y tiene una extensión .m, que es la extensión de los scripts o de los documentos hechos en MATLAB. Así que vamos a proceder a crear un script. Aquí en la parte superior izquierda, como pueden ver en donde tengo mi mouse, me dice New Script o Blank Script. Para crear un nuevo script, nosotros apretamos la tecla Control N o en su defecto le damos clic en esta parte para crear nuestro nuevo script. Ahora, aquí algo importante. A mí en este caso me aparecen así los scripts en una ventana emergente. Hay mucha gente que lo que hace es dejar sus scripts junto con las otras ventanas que nosotros tenemos en nuestro espacio de trabajo. Pero ¿cómo le hago? Bueno, yo me voy a ir a esta pequeña flechita que tengo en esta parte que me dice Show Editor Actions. Y me dice la parte de Doc Editor, que es para poner el editor del texto o el editor de código aquí junto con las otras ventanas. Ahí como pueden ver se me unió con las otras ventanas en mi interfaz. Si yo lo quiero desbloquear le doy en Undock y se me va a mostrar como ventana emergente. Esta configuración sirve también para las otras ventanas como Command Window, que yo le puedo dar aquí en Undock y como pueden ver ahí ya la ventana de comando se me muestra como ventana emergente y no como una ventana fija. Si yo lo quiero regresar le doy aquí mismo en Show Command Window Actions y le doy en Dock. Ahí como pueden ver ya se me regresó a mi bonita interfaz. Entonces vamos a regresar el script a mi interfaz. Ahí como podemos ver el nombre de mi archivo se llama Untitled 10, que es un archivo sin título, el número 10. Y entonces aquí vamos a empezar a escribir líneas de código. En primera instancia vamos a ejecutar los comandos Clear All y Close All, que es para limpiar todas las variables que se hayan creado antes. Close All es para cerrar todas las ventanas que se hayan abierto antes y CLC es para limpiar la ventana de comandos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es ahora crear un código. En este caso, el código que vamos a crear en este capítulo va a ser calcular el área y el volumen de figuras geométricas. Entonces, vamos a empezar con el área. Vámonos con un área simple que va a ser el área del rectángulo. Vamos a ponerle rectángulo. Ahorita estoy escribiendo así mis variables para que se ubiquen de una forma muy clara. Posteriormente estaré utilizando
únicamente unas 3 o 4 letras para identificar los nombres de mis variables. Esa va a ser una costumbre o un hábito que vamos a generar posteriormente. Entonces, primero sabemos que el área del rectángulo es base por altura. Por lo tanto, yo necesito una variable que se llame base y la voy a multiplicar por una variable que se llame altura. Damos punto y coma. Siempre en todas las líneas de código, en todos los lenguajes, debemos dar punto y coma. Y ahora, yo sé que necesito una base y una altura. Por lo tanto, yo voy a crear acá en la parte de arriba una base que vamos a agregarle el valor de, no sé, 5. Vamos a suponer que esa base vale 5, ya sean centímetros, metros, lo que ustedes quieran. Y vamos a agregarle una altura, que es la otra variable que necesitamos para calcular nuestra área. Vamos a ponerle una altura de 7. Y entonces aquí mi rectángulo, o vamos a ponerle más que rectángulo, vamos a ponerle área-rec, va a ser igual a la base por la altura. Ok, ya tenemos la altura. Ahí, como podemos ver aquí en MATLAB, se nos sombrean las variables que ya han sido creadas. En este caso me dice que altura que se usa aquí va a ser creada en la parte de acá arriba. De igualmente si le damos clic en la base. Entonces vamos a ejecutar este pequeño script que tenemos aquí. Le damos aquí en esta parte que dice run, save and run. O bueno, primero antes vamos a darle en la parte de save. Le damos en save as. Aquí tenemos el curso de MATLAB. Y como les había mencionado en el capítulo anterior, necesitamos poner cierto nombre sin espacios blancos, sin números, etcétera, etcétera, para nuestro script. Vamos a ponerle el nombre de áreas. Lo guardamos. Ahí, como podemos ver, aquí en la ruta del archivo del script ya se me muestra curso de MATLAB en la parte de áreas. Ahora sí, vamos a darle run. Como podemos ver, se ejecutó el código. Aquí en mi workspace se me muestran las variables que se crearon y me dice altura vale 7. Ahí está, así me creó mi variable de altura. Aquí lo que vamos a hacer es, miren, ahí está. El tipo de dato es double. Luego tenemos área rec, que es el área del rectángulo que creamos aquí, va a ser igual a la base por la altura. Debería ser 7 por 5, me da 35. Ahí está bien creada nuestra variable y ya creamos el área del rectángulo. Después la base me dice que es de 5 y corresponde a lo que yo creé. Entonces, así de esta forma nosotros calculamos el área del rectángulo. Ya tenemos el área mostrada en esta parte de workspace. En otro capítulo podremos ver cómo hacer que se nos muestren esos datos o esas variables de una forma más visible. A lo mejor en una ventana emergente, con un mensaje de texto, etcétera, etcétera. Por lo mientras lo vamos a hacer todo en el script. Ahora, vámonos con el área de... ¿Qué les gusta? Vámonos con el área del círculo. Me dice que el área del círculo es igual... Vamos a ponerlo como comentario. Eso me faltó mencionarles. Los comentarios aquí en MATLAB se van a poner con el signo de porcentaje. Yo pongo el signo de porcentaje y a continuación escribo el mensaje o la línea de comentario que yo quiera dejar en mi código. En este caso yo sé que el área del rectángulo va a ser igual a la base por la altura. Ahora, yo voy a poner aquí el área del círculo. Y yo sé que eso es igual a pi por radio elevado al cuadrado. Entonces vamos a ver cómo se escribiría en un código en MATLAB. Necesitamos el área cir, que va a ser el área del círculo, y eso me dice que es igual a pi. Ahora, pi, ¿cómo lo puedo nombrar o cómo le puedo asignar el valor? En este caso yo puedo crear una variable que se llame pi, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque MATLAB ya tiene esa palabra reservada de pi y ya tiene un comando que ejecuta el valor de pi como tal. Entonces yo escribo pi en esta parte, en el área del círculo, y le pongo que lo multiplique. En este caso vamos a abrir un paréntesis para realizar la operación aparte de r al cuadrado o el radio al cuadrado, y voy a poner el siguiente comando. En este caso yo voy a escribir el nombre de mi variable r, que me va a representar el radio. Pongo el símbolo de potencia, que es este símbolo, o que también se llama acento circunflejo, por si no lo sabían. Y le voy a poner el número 2. De esta forma yo estoy indicando que ese valor lo voy a elevar al cuadrado. Por lo tanto, ¿ahora qué necesito?
yo voy a poner en esta parte, lo pueden poner en la parte de aquí abajo o lo pueden poner en la parte de aquí arriba. Es indistinto para este caso únicamente. Entonces, yo el valor de pi ya lo tengo. Es más, si yo ejecuto aquí en la ventana de comandos pi, ahí como pueden ver me dice que la respuesta es igual a 3.1416. Entonces comprobamos que el valor ya ha sido creado y que únicamente lo podemos escribir aquí en nuestro código. Por lo tanto, pi no es necesario asignarlo como variable. Pero el caso del radio sí, yo le voy a poner que mi radio de mi circunferencia va a ser igual a 6. Le pongo punto y coma y entonces ahora vamos a ejecutar mi script. Bueno, le damos en guardar primero. Aquí en la parte de editor le damos guardar. Lo ejecutamos. Y aquí como pueden ver ya se me crearon más variables en la parte de la derecha. La R me representa el radio, las otras ya las teníamos creadas. Mi base 5, mi altura 7, el área del rectángulo 35 y ahora el área del círculo me dice que es 113.09, que es el resultado de yo realizar esta operación. Ahora vamos a ver si es correcto. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, yo sé que R es igual a 6, lo ejecutamos en la ventana de comandos. Ahora yo quiero que R se eleve al cuadrado. Este R al cuadrado me debe de dar 36, porque 6 por 6 es 36. Ahí está. Y ahora vamos a multiplicar pi por la respuesta, que en este caso es ans. Ahí como pueden ver se multiplicó el 3.1416 por 36 y me da el resultado que yo ya tenía en la parte de aquí arriba. Incluso aquí se me creó una variable que es ans, que quiere decir answer, que es la respuesta de lo que yo ejecute aquí en la ventana de comandos, y como podemos ver coinciden ambos valores, por lo tanto el área del círculo es correcta. Ahora, vamos a hacer lo mismo pero con un volumen. ¿Qué les parece? Vamos a hacer el volumen, vamos a ponerle volumen de esfera. Ahora, el volumen de la esfera es igual, aquí vamos a ponerle la V que representa el volumen. Volumen es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces, yo puedo poner los 4/3 como 4 entre 3. El valor directo lo ponemos entre paréntesis y esto va a multiplicar a la siguiente operación. Va a ser pi multiplicando al... Abremos otro paréntesis porque va a ser el radio al cubo. Cerramos paréntesis y ahí mi volumen va a ser igual a todo esto. En este caso yo el radio le estoy dejando el mismo nombre, como pueden ver, que el radio del círculo. Para que no sea el mismo nombre, yo únicamente le voy a poner R-E, que voy a indicar que es el radio de la esfera. Entonces yo le pongo R-E igual a 5 y de esta forma ya sé que este radio corresponde a la esfera y este radio corresponde al círculo. Si yo le dejo la misma R aquí, el valor que me va a tomar no es este volumen que yo tengo acá, sino el del círculo. Y con este círculo va a realizar la operación. Pero entonces yo le escribo R-E y ya tengo mi volumen aquí. Vamos a ejecutar ahora este comando. Ahí como podemos ver se nos creó la variable de volumen igual a 523.59. Vamos a comprobarlo. Me dice que es 4/3, ese lo podemos dejar al último. Lo que necesito es RE elevado al cubo. Sería 5 por 5, 25 por 5, 125. Entonces, vamos a ponerle RE elevado al cubo. Ahí está, 125. Luego, 125, esto lo vamos a multiplicar por pi. Ahí como pueden ver me dice answer es igual a 125. Entonces yo le pongo answer por pi. Ya me da 392.6991. Y ahora hago la división de 4 entre 3. Pero aquí se sobreescribió mi respuesta. Entonces vamos a ponerle la respuesta 1 es igual a la answer. Ahí está, es 1.33. Y vamos a ejecutar
Es que necesitamos ejecutar esto otra vez. Después esto answer por pi. Ahí está. Y ahora este último answer lo vamos a multiplicar por la respuesta 1 que nosotros ya tenemos aquí arriba. Aquí lo único que hice es que como yo ejecuté el comando de 4/3, se me sobrescribió en el answer el 1.33, pero yo ya perdí este valor que ya tenía. Entonces lo único que hice fue asignar el answer a una variable que se llame R1. Ahí como pueden ver me dice R1 es igual a 1.33. Vuelvo a ejecutar lo que yo había ejecutado, elevarlo al cubo, multiplicarlo por pi, y ahora este resultado lo voy a multiplicar por R1, que es la división de 4 entre 3 que yo tengo acá arriba. Entonces ejecuto esto y aquí me deben de corresponder el de answer. Aquí como podemos ver el de answer y el de volumen son exactamente iguales. Por lo tanto, es una forma de comprobar que mis cálculos hechos aquí en el código son ciertos. Lo puedo hacer en la ventana de comandos o ya si quiero una doble comprobación, lo puedo hacer a mano. Las operaciones a mano y únicamente realizar esa comprobación. Pero entonces, de esta forma yo ya tengo mi documento o mi script creado. Y vean, si yo aquí cierro el script, ya no aparece nada. Me voy a la parte de Open, aquí en esta carpeta, en la parte superior izquierda. Y aquí yo tengo la carpeta de curso MATLAB. Aquí como pueden ver, ya tengo el documento que viene las líneas de código de mis áreas y de mis volúmenes. Entonces selecciono el archivo, le doy en abrir y automáticamente se me va a abrir el archivo que yo había creado con todas las líneas de código que nosotros habíamos ejecutado. Entonces, así se crean los scripts en MATLAB y así es como podemos realizar las diferentes operaciones que necesitemos o las diferentes líneas de código que necesitemos. Así que espero que les haya gustado, hayan entendido, hayan aprendido algo nuevo. Hasta aquí dejaré esta tercera parte del curso de MATLAB. Espero les esté sirviendo cada una de las cosas que vamos viendo para que trabajen de una mejor forma sus códigos. Incluso para las personas que ya conocían a lo mejor el software o que ya habían programado en este software, quizá algunos pequeños detalles o algunos pequeños comandos no los conocían y les sirvan para desarrollar sus códigos. No olviden dejar su like y comentar qué les pareció esta tercera parte. Igual pueden dejar en los comentarios alguna cosa que no hayan entendido o algún detalle que se me pudo haber ido en alguna parte del código. Entonces, nos vemos en un próximo video. Compártalo con sus amigos que estén programando en este pequeño software. Cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos. Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Raúl y el día de hoy vamos a realizar un par de ejercicios para seguir con el curso de MATLAB que dejé un poco pendiente hace algunos meses. Pero en este caso vamos a realizar dos ejercicios. De primera instancia, el primer ejercicio es realizar un código de prueba que realice la suma de dos fracciones. Así que para esto vamos a abrir un script. Me voy a colocar el micrófono en esta parte. Espero que se escuche bien. Entonces, vamos a poner nuestras variables de limpieza para que al ejecutar el script, cualquier variable o cualquier comando que se haya ejecutado se cierre en ese momento. Clear all, recuerden que nos sirve para limpiar variables. Close all nos sirve para cerrar ventanas. Y CLC es para limpiar la ventana de comandos. Entonces, dice suma de dos fracciones. Recordemos que dejaré en pantalla un esquema de cómo son las fracciones. Tenemos un numerador y un denominador en ambos casos. Así que lo que vamos a hacer es declarar las cuatro variables. Sería numerador 1. Aquí le vamos a poner igual a, no sé, un valor que se desee. Vamos a ponerle 5. Numerador 2. En este caso va a ser 4.
Y para hacer un poco sencillo el ejercicio, vamos a poner los denominadores con el mismo valor. Recuerden que si vamos a poner un número 1, no lo podemos poner así. Esto es algo importante porque MATLAB no acepta espacios blancos en variables. Incluso ningún lenguaje acepta los espacios en blanco. Entonces vamos a poner denominador 1, que los dos tengan el mismo, en medios, vamos a ponerlo. Y denominador 2, en medios también. Ahora vamos a realizar la suma correspondiente. Lo que podemos hacer es armar las dos fracciones. Fracción 1 va a ser igual a numerador 1 entre denominador 1. Fracción 2 va a ser igual a numerador 2 entre denominador 2. ¿Ok? Y por último, la suma total va a ser igual a fracción 1 más fracción 2. Ay, tampoco hay que poner acentos. Y por último, me parece que es el comando print, que sirve para imprimir el resultado de la variable en la ventana de comandos. Entonces vamos a ejecutar este script. Me falta guardarlo. Vamos a ponerle aquí ejercicio suma fracciones. Recuerden que al nosotros ponerle un nombre a nuestro documento de MATLAB, tampoco debemos de ponerle espacios. Si queremos separar las oraciones, lo que podemos utilizar o lo que se utiliza comúnmente es un guión bajo. Entonces vamos a darle en guardar. Me dice que hay un error. Un error en print. Print, me parece que... Parece que es como me estaba confundiendo. Eso es en Python. En este caso en MATLAB vamos a dejar la suma abierta para que se imprima el valor. Así que vamos a darle correr. Y ahí lo tenemos. Vamos a ir por partes. Tenemos en el numerador 1, 5. Denominador medios. Entonces sería 5 medios más 4 medios son 9 medios. 9 entre 2 me da 4.5. Si los ponemos iguales, el resultado me va a dar 5. 5 medios más 5 medios son 10 medios. 10 entre 2 me da 5. Aquí tenemos un sencillo programa de cómo realizar una suma de fracciones. ¿De acuerdo? Ahora vámonos con el otro ejercicio que corresponde al curso, en el cual me parece que es... Aquí está. Un código que calcule el área de una esfera. Así que vamos primero a guardarlo como área esfera. Ponemos nuestras variables de limpieza, más bien nuestros comandos de limpieza. Y ahora, les voy a dejar en pantalla de igual forma la fórmula del área de una esfera. La voy a poner aquí comentada. El área de una esfera es igual a 4 por pi por el radio elevado, es así, al cuadrado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué necesitamos. Tenemos la variable a de área. Ahorita la vamos a declarar. Vámonos con las otras variables. Pi es una variable o es un número, una cantidad que ya viene predefinida en MATLAB. Para verificar esto, nosotros le ponemos pi, corremos el programa y vemos que la respuesta es que pi es igual a 3.1416. Entonces pi ya existe. ¿Qué necesitamos? El radio. Un radio de una esfera puede ser, por ejemplo, de 4. Entonces yo voy a declarar el área de esfera. Vamos a ponerle área de esfera como el número 4 multiplicado. Recuerden, para la multiplicación utilizamos este símbolo, un símbolo de asterisco, multiplicado por pi, multiplicado a su vez por, abrimos paréntesis, el radio elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Así está bien. Entonces, ahora si nosotros ponemos el área de esfera para que se nos imprima en la ventana de comandos, ejecutamos y nos va a dar el resultado, que es 201.06. Vamos a verificarlo con la calculadora. Sería 4 por
3.1416 por, pusimos de radio 4, 4 por 4 es 16. 201.06. Entonces, como podemos ver, podemos hacer muchísimos ejercicios. Estaré subiendo videos de más ejercicios que podemos hacer en MATLAB acerca de matemáticas. Algunos un poco más complejos, unos más sencillos como estos, pero esto es tan solo una probada de lo que se puede hacer continuando con el bonito curso de MATLAB. Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Raúl y el día de hoy estamos aquí con un nuevo capítulo de este bonito curso de MATLAB, en el cual el día de hoy vamos a ver cómo funcionan los operadores lógicos aquí en MATLAB, para dar una introducción acerca del tema de los condicionales, de las estructuras y ya empezar a ver ese tipo de temas. Lo que son los condicionales de if, para ver los ciclos for, while y todo lo demás. Entonces, en este caso nos vamos a enfocar en los operadores lógicos. Vamos a empezar creando un código con nuestras variables o nuestras funciones de limpieza. Vamos a ponerle CLC. Como pueden observar, estuve haciendo unas pruebas acerca de los operadores. Así que hay dos formas de declarar una variable para utilizarla como una variable lógica. La primera es ponerle A es igual a true o false. Esa es la primera forma, ponerles true o false o utilizar las palabras true o false, que serían equivalentes a escribir 1 o 0. ¿Ok? Después, la otra forma es escribir directamente 1 o 0. En este caso, lo que vamos a ver es cómo funcionan los operadores lógicos. Ahora, ya tenemos nuestras variables, vamos a declarar una respuesta que sea la respuesta 1 y vamos a ponerle que sea la operación AND entre la variable A y la variable B. Como es true y false, el AND, de acuerdo a la tabla de verdad, debería de ser false o en este caso 0. Entonces vamos a ponerle A. El AND, operador lógico AND, se escribe con la variable, o más bien la letra de ampersand, el símbolo de ampersand. Aquí yo declaro una operación lógica de AND entre estas dos variables. Así que vamos a ejecutar el código para observar qué nos da. Como podemos ver, la respuesta es una respuesta lógica que en este caso nos da un 0. ¿Por qué 0? Porque es true y false. Si hago la operación AND, me va a dar pues 0. Vamos a ver la respuesta número 2. En este caso, la respuesta número 2, vamos a cambiar ahora el operador a, para nosotros utilizar o ejemplificar el OR en MATLAB, utilizamos este símbolo que se encuentra en algunos teclados del lado izquierdo del número 1. Abajito de la tecla es del lado izquierdo de la tecla 1. Ahí van a encontrar este pequeño símbolo que representa un OR lógico en MATLAB. Vamos a correr el código y vemos que la respuesta es 1. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la tabla de verdad de un OR, si es 1 o 0, me va a dar 1 a la salida. Ahora, vamos a hacer estas mismas dos respuestas para las variables C y D, para observar que son exactamente las mismas, los mismos valores. En este caso sería C ampersand D. Ejecutamos y la respuesta es 0. ¿Por qué? Porque es de igual forma como A y B, 1 y 0. Ahora vamos a la respuesta número 4, que va a ser el C o D. Punto y coma. Y lo ejecutamos y aquí en la respuesta número 4 se nos marca el 1 lógico. ¿Ok? Entonces, estos son los operadores lógicos que se pueden usar en MATLAB. Un tercer operador sería nuestra tabla de verdad del operador lógico NOT o negación. En este caso, la respuesta 3 vamos a utilizarla en el caso de A. La negación se representa por medio de este símbolo, que es el símbolo que tiene la ñ en la parte de arriba, y vamos a escribir a continuación del símbolo la letra que queremos calcular o a la que le queremos aplicar el operador lógico NOT. En este caso, respuesta 3 se sobreescribe, vamos a ponerle respuesta 5, lo ejecutamos
Y vemos que la respuesta 5 es 0. ¿Por qué? Porque A es true, o en este caso es un 1. Si nosotros ahora negamos la variable B, en este caso 0 es false, más bien B es false, nos debería de dar 0 como resultado. No, 0 es false, sería 0, la negación de 0 es 1, o el contrario de 0 es 1. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer una operación un poco más complicada. Vamos a ponerle respuesta 6. Y en este caso vamos a ponerle que quiero de A y B el operador AND. Y a este resultado lo voy a negar. Aquí está. Ajá. Mi respuesta 6 va a ser la negación de A y B. Vamos a hacerlo paso por paso. A me dice que es true, o en este caso es 1. Vamos a ponerlo aquí para no confundirnos. Este es 1 y este es 0. Si A es 1 y B es 0, mi resultado aquí adentro es 0. Ajá, porque es una operación AND. Pero si yo niego esa operación o hago lo contrario a ese resultado, me daría lo contrario de 0 es 1. Entonces vamos a ver la respuesta 6. Y como podemos ver, aquí nos da el 1 lógico. Ahora, si le ponemos la negación de A o B, en este caso A es 1, B es 0, su negación, más bien, la operación OR sería 1 y su negación sería 0. Vamos a ver. Aquí, como pueden ver, tenemos la negación. Entonces, así es como se realizan los operadores lógicos AND, OR NOT. O en este caso, y, o la negación del valor o del número. Déjenme ver si no se me olvida algo. Ok. Vamos a ver ahora los operadores. Aparte de los operadores lógicos, tenemos los operadores de comparación. En este caso sería... bueno, sí, respuesta... Vamos a ponerle ahora con X. Vamos a hacer una comparación ahora de qué número es mayor. A es más bien C es mayor que D. Respuesta X debería de tener un valor lógico. Vamos a ejecutar el código. C que valor es 1, D es 0. Ahora, C es mayor que D, por supuesto, por eso se muestra un 1 lógico en la respuesta X. Ahora vamos a hacer lo contrario. Respuesta Y va a ser C es menor a D. En este caso, C es 1, ¿es menor que 0? No, es mayor. Vamos a ver la respuesta de la variable Y. Aquí lo tenemos. En este caso es 0. Ahora, vamos a hacer por último una operación un poco compleja para empezar a ver cómo se van a manejar estas variables. Vamos a poner el final, que va a ser de la operación A y B A ampersand B. En este caso sería una operación de AND. Es mayor a C y D. Y vamos a ver qué nos devuelve. Vámonos por partes. A y B. A que es 1, B es 0. Entonces sería 0 el resultado. 0 es mayor que C y D. C es 1, D es 0. 0 es mayor que 0. Aquí nos debería de dar un 0. Aquí, como podemos ver, tenemos como la variable final un 0. ¿Por qué? Porque 0 no es mayor que 0. Es el mismo. Ahora, también lo podemos usar, vamos a ponerle final 2, como la misma parte de aquí arriba, pero en lugar de un operador de menor o mayor que, vamos a utilizar un operador de igual. Aquí recuerden que debemos de poner los paréntesis. Bueno, no son necesarios en este caso. Me parece que me estaba marcando por el punto y coma. Ahora sí, A y B es igual. Aquí se usa un doble igual para hacer la comparación de si es igual. ¿Por qué no uso un igual únicamente? Porque el igual en MATLAB se utiliza para declarar variables.
Entonces yo uso un doble igual para realizar una comparación. Ahora veo, ya vimos que los dos son 0, ¿son iguales? Sí, entonces final 2 debe de ser 1, como podemos observar. Entonces, así es como funcionan las estructuras lógicas en MATLAB. Es simplemente lógica. Bueno, yo lo aprendí como lógica de filosofía, pero es la lógica que tienen las compuertas lógicas AND, OR y NOT. Aparte de las comparaciones entre valores que también pueden ser no únicamente con unos y ceros, sino con valores de cualquier, cualquier cantidad. Entonces, hasta aquí dejaremos este quinto capítulo acerca de operadores lógicos en MATLAB. Espero que les haya gustado, les haya servido. No olviden dejar su like y compartir este bonito video con todas aquellas personas que estén aprendiendo este bonito lenguaje de programación. Así que nos vemos en un próximo video. Mi nombre es El Rulas. Bye. Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Raúl y el día de hoy estamos aquí con un nuevo capítulo del curso de MATLAB, en el cual veremos el condicional if, ¿ok? En este caso vamos a ver con los operadores lógicos del capítulo anterior. Si no los has visto, te dejo el link en la descripción. En este caso, estos operadores lógicos nos van a servir para determinar las condiciones que va a tener el condicional if. Vamos a ver cómo funciona. Un if es una estructura en programación que se traduce como un si. Si se cumple una condición, yo voy a ejecutar un bloque de código. De esa forma funcionan los operadores if en todos los lenguajes de programación. Entonces, vamos a empezar con nuestras funciones de limpieza. Es clear, close all y clc. Y ahora vamos a declarar dos variables. Una variable a que tenga de valor 10 y una variable b que tenga de valor 20. Ahora vamos a realizar algunas comparaciones. A es mayor que b, es 10, es mayor a 20, no. Entonces se va a saltar el bloque de código. Vamos a hacer esa primera sentencia. Para nosotros escribir un if en MATLAB ponemos la palabra if, abrimos un paréntesis y cerramos. Y dentro del paréntesis vamos a escribir la condición que nosotros queremos que se cumpla. En este caso, A es mayor que B. Seguido de esto, le vamos a dar un enter. Y vamos a escribir la palabra end en minúsculas. End. Como podemos ver, se resaltan las palabras if y end, indicando que son palabras reservadas en MATLAB. Entonces, aquí en medio yo debo de darle una indentación. Una indentación en código es darle con la tecla que está arriba del bloc maius, que son dos flechas que están encontradas, para darle un espacio de una tabulación. Así se le conoce. Entonces, ¿por qué? Porque si yo lo dejo el código al inicio, no lo va a tomar como una sentencia if y vamos a tener algunos errores de sintaxis. Entonces, se debe de dar ese espacio de indentación. Ahora, vamos a escribir qué quiero hacer si es que se cumple esa condición. Yo voy a declarar una variable c que va a ser igual a la suma de a más b. Y ahora, ¿cómo se lee esto? Si mi variable a es mayor a mi variable b, entonces mi variable c va a ser a más b. Vamos a ver cómo se ejecuta este código. Como podemos ver, no tenemos un valor en la variable c. ¿Y esto por qué es? Porque no se cumplió la condición, ¿ok? Porque a no es mayor que b. En este caso, si no se cumple la condición, se va a saltar el bloque de código que nosotros tengamos acá y va a ir directo a la palabra reservada end para cerrar la función. Ahora, vamos a ver cómo funciona una estructura y este es un if muy sencillo. Ahora vamos a ver una segunda estructura if para ver si yo tengo una condición y no se cumple, entonces que vaya a otra sentencia. If, ahora vamos a decir si A es mayor que B, vamos a poner exactamente la misma sentencia, pero ahora en lugar de end le vamos a poner la palabra else. Seguido de else le vamos a poner la palabra end. Ahora, ¿esto qué significa? Vamos a copiar exactamente la misma línea de código. Si es mayor que B, entonces C va a ser A más B, ¿ok? Bueno, en este caso vamos a cambiarlo por D.
Ahora, else, ¿qué significa? Else es una palabra que me permite, en caso de que no se cumpla la condición de if, voy a ejecutar lo que esté adentro del else. Un else es como decir, si no, if, si A es mayor que B, hago esto. Si no, hago esto otro. Entonces, ahora vamos a ponerle que D sea A por B, para hacer una distinción de las operaciones. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo mismo que arriba. A es mayor que B, no. Entonces, este bloque se lo va a saltar y por lo tanto me va a ejecutar este bloque, que D es igual a por B. Vamos a ver si es cierto. Ejecutamos el código y como podemos ver, D es 200, la multiplicación de A por B. Aquí tenemos una estructura else, ¿de acuerdo? Ahora, vámonos a una tercera estructura. Tenemos que if A es mayor que B, exactamente lo mismo. Y ahora vamos a añadir un else if. En este caso, un else if es una segunda condición, es como una extensión de un if. Entonces, aquí yo en el else if voy a poner mi segunda condición. Si no, entonces A tiene que ser forzosamente menor que B. Por último, le pongo un else para indicar que si no se cumplen las dos anteriores, entonces me haga otra operación. Y por último, un end. Esta es la última estructura que veremos en el condicional if. Vamos a escribir las sentencias. En el caso del if, esta sería la primera. Aquí vamos a poner la variable e. Si A es mayor que B, entonces E va a ser igual a la suma. Ahora, si A es menor que B, entonces E va a ser igual a, vamos a ponerle la resta de A menos B. ¿De acuerdo? Y por último, imaginemos que A y B son iguales. En este caso, si no se cumple la condición de que es mayor, ni no se cumple la condición de que es menor, entonces vamos a ponerle que E va a ser igual a A entre B. Ahorita vamos a ver cómo se ejecuta. En este caso, ¿en cuál entraría? A es menor que B, entonces entraría en este bloque. En este bloque. Y el resultado de E debería ser la resta. Vamos a verificarlo. A vale 10, B vale 20 y en este caso E es 10 menos 20 sería menos 10. Ahora vamos a ver cómo entra a la última condición, en este caso de cuando son iguales. Los ponemos iguales y va a ser la comparación en cada caso. Pero aquí A es mayor que B, no, es igual. Esto se lo salta. A es mayor que B, no, es igual. Entonces va a ser la multiplicación y por último, A es mayor que B, no. A es menor que B, no. Entonces voy a ejecutar esta última sentencia. Aquí, como podemos ver, se fue directo al else. En el caso de que son iguales, A por B, 10 por 10 da 100. Y en este caso, como no entra en ninguna de las anteriores condiciones, se va directo a esta. E es igual a A entre B. 10 entre 10 me da 1. Y como podemos ver, así funcionan las estructuras del condicional if en sus tres formas. Cuando tengo un if sencillo únicamente, después cuando tengo un if else, no olvidar la palabra end, que es importante, y por último cuando tengo un if, una segunda condición, y en caso de que no se cumplan las condiciones anteriores, yo meto un else. Una última estructura que yo puedo hacer es extender aquí un else if las veces que yo desee. Imaginemos que yo para mi código necesito no nada más dos condiciones, sino tres. Ahora vamos a ponerle que A sea igual a B. Entonces en este caso vamos a ponerle que F va a ser igual a A por B también. Y yo podría poner aquí los else if que yo desee. ¿De acuerdo? Ese else if se puede extender tantas veces como yo lo desee. Dependiendo de la aplicación que tenga mi código, va a ser las estructuras o la cantidad de estructuras que yo voy a utilizar. Entonces, hasta aquí dejaremos este capítulo. Ese es el condicional if en el lenguaje de programación de MATLAB. Espero que les haya gustado, le hayan entendido. Cualquier duda que tengan con respecto a este código o a los códigos anteriores, déjenlo como comentarios en el video.
Así que cuídense mucho, les mando un abrazo, suscríbanse a este bonito canal y nos vemos en un próximo video. Bye. Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Raúl y el día de hoy estamos aquí con un nuevo capítulo de este curso de MATLAB. Ya tenía tiempo que no continuábamos con este curso, nos quedamos en la parte número 7, si no mal recuerdo. Y en este caso, en este capítulo vamos a ver un ejercicio que es común para empezar a entender cómo funcionan los condicionales, o en este caso el condicional if que vimos en el capítulo pasado. El ejemplo más claro y más sencillo que se utiliza es utilizar un programa o hacer un programa que me diga si un número es par o impar. Por lo tanto, vamos a empezar antes de explicar el código, poniendo todo la sintaxis ya de por sí, ya por predeterminada, que es clear, close, me faltó close all y clc. Entonces, en lo que consiste este ejercicio es que vamos a utilizar el condicional if. Si se cumple una condición, mi número va a ser par, y si se cumple otra condición, mi número va a ser impar. Esto es lo que tenemos que ver o en lo que nos tenemos que basar. Entonces, ¿cómo sé si un número es par o impar? Ájale. ¿Cómo sé si un número es par o impar? Aquí tengo un pequeño Paint abierto para explicar un poco cómo se determina si un número es par o impar matemáticamente. La operación que se utiliza para determinar esto es la operación de división. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en el caso del número, no sé, 7. Si yo divido 7 entre 2, para decir que es par, mi resultado va a ser 3. ¿Ok? Este resultado se le conoce como cociente. El cociente es el que va en esta parte. Después, 3 por 2 me da 6. Para 7 me sobra 1. ¿Ok? Este que me sobra se le conoce como residuo. O también el módulo. Este es el residuo o módulo. Una disculpa por esa ortografía, pero bueno. Se le conoce como residuo o módulo. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con otros dos ejemplos. En el caso del 4 y en el caso del 13. En el caso del 4, yo divido esto entre 2, me da 2 como cociente y como residuo me da 0, ¿ok? Entonces, aquí me da 1 y aquí me da 0. Como sabemos de antemano, el 7 es impar y el 4 es par. Pero entonces, ¿qué pasa? Vamos a anotar, aparte del 13, otro número par. Vamos a ver una constante en estos patrones al dividirlos entre 2 que nos va a decir si el número es par o impar. En este caso, entre 2, 3 por 2 da 6 y 0. ¿Ok? Vean. Es que este es el... Pensé que este era 0, dije no. En el caso de los números impares, me da como residuo o como módulo 1, como es el caso del 7 y como es el caso del 13. Y en los números como el 4 y el 6 me da de residuo o módulo 0. Entonces es una condición que se cumple para los números pares o impares. Si un número es par, el módulo de un número entre 2 debe de ser 1, ¿ok? Si el número es par, y si es impar, el módulo de un número entre 2 debe de ser 1, ¿ok? Sin importar qué número sea. Si quieren, vámonos con uno más grande. Ponemos el 100 entre 2. De aquí me toca a 5, por 2 me da 10, 0 bajamos el 0, 2 para 0 pues es 0, bajamos el 0. Este último número, no los anteriores, sino el último es el módulo. Entonces, habiendo entendido esto, vamos a declarar una variable que va a ser el número par o impar o el número que sea. Vamos a ponerle en este caso número 75, por ejemplo. ¿Ok? Ahora vamos a utilizar el condicional if. Y nosotros queremos si el módulo de un número, en este caso el módulo de A, para esto ocupamos la función mod, que me va a calcular el módulo para esto queremos la función mod, que me va a calcular el módulo o el residuo de un número entre otro número. En este caso, en esta función, primero voy a introducir el número que yo quiero, que en este caso va a ser mi número A, al que yo le voy a sacar si es par o impar. Y
Como segundo parámetro yo le voy a ingresar el número 2. Si el módulo de a entre 2 es igual a 0, ¿por qué? Porque como vimos en el ejercicio en Paint, si el residuo es 0, este número va a ser par. Entonces aquí le vamos a poner, si se cumple esa condición, voy a declarar un mensaje, va a ser igual a es par. Le ponemos punto y coma, y ahora viene un else, una excepción. Si no se cumple de que sea igual a 0, no hay otro más que sea igual a 1, por ejemplo. Entonces, el mensaje, en lugar de ser es par, va a ser es impar. Y ya por último, lo único que queda es utilizar la función disp para imprimir el mensaje. Y dependiendo del valor que se le haya asignado al mensaje anteriormente, pues es el valor que se va a imprimir. Entonces, vamos a correr el programa para que vean cómo funciona. En este caso, aquí me muestra en el command window si es par o impar. En este caso, el 75 es impar. Le ponemos otro número. Vamos a ponerle un número muy grande para ver si es par o impar, para que vean que funciona de igual forma. Ahí está. Es impar. Si yo pongo el número 8, aquí ya cambia y el mensaje ahora es que es par. Y entonces así se puede hacer un programa sencillo que me demuestre si un número que yo ingrese es par o impar. Y este programa se puede utilizar para muchísimas cosas. Si esta función de mod o de módulo se utiliza mucho cuando se empiezan a ver algoritmos de cifrado y es muy útil en los casos de esos algoritmos. Pero por el momento lo único que tienen que saber es que el módulo es el residuo y que si el residuo es 0 o es 1, el número que yo esté ingresando es par o impar, dependiendo de la división. Así que hasta aquí dejaremos este capítulo, únicamente es para explicar este ejercicio, cómo se hace, y si les gustó denle un like y comenten qué les pareció si tienen alguna duda de este bonito lenguaje. Nos vemos en el próximo video de MATLAB. Bye. Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Raúl y el día de hoy estamos aquí con un nuevo capítulo de esta bonita serie de curso de MATLAB en el año 2023. Claro que sí, porque ya nos habíamos tardado en grabar una nueva parte también. Entonces, en este capítulo lo que vamos a ver es el ciclo for. Y vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo para ver cómo funciona el ciclo for y se los voy a explicar lo más sencillo que se pueda. Vamos a poner nuestras funciones principales, las que son como por defecto. Clear all, cross all y CLC. Y ahora voy a explicar cómo funciona un ciclo for y en este caso vamos a utilizar un ejercicio que nos dice que imprimamos los números del 1 al 10. El ciclo for, como su nombre lo indica, es un ciclo. Un ciclo, como se puede conocer cotidianamente, tiene un inicio, un final y ciertas etapas intermedias. Entonces, vamos a ver la estructura de un for y voy a explicar cada una de sus partes. La palabra reservada para el ciclo for es la palabra for, como su nombre lo indica, y seguido de for vamos a poner una variable que se va a llamar la variable contadora. En muchos cursos se conoce como una variable de contador. Y en este caso, en la mayoría de los programas, tanto en C como en Python como en MATLAB, se utiliza la letra I no forzosamente no es regla, pero como por costumbre se utiliza la letra I latina como contador. Entonces yo pongo para la variable que va a empezar en 1. ¿Por qué debe de empezar en 1 y no en otro número? Porque MATLAB maneja los números del 1 al infinito, no maneja los números del 0 como en los lenguajes de C o como en Python también. Entonces, en este caso, ese es lo distinto que hay que tomar en cuenta en MATLAB, que empieza el conteo de una variable desde 1, no desde 0. Entonces, mi variable contadora va a empezar en 1 y le voy a poner 2 puntos, que significa hasta, y va a ser el límite hasta donde yo quiero que llegue mi ciclo for. Seguido de esto, dejamos un espacio de 2 enter y le ponemos la palabra reservada end. Ahora, yo voy a ponerle la palabra disp, que es para que me muestre en la ventana de comandos un valor y voy a poner el valor del contador. Vamos a ver por qué hacemos esto.
Aquí, como pueden ver, yo ya ejecuté el programa y se me muestran los números del 1 al 10. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona el for? Empieza el contador en 1 y yo le digo que quiero que llegue hasta 10. Ahora, en este caso yo no le indiqué de cuánto en cuánto quería que contara. Por defecto, cuenta de 1 en 1 MATLAB si no le especificamos el valor entre el que va a cambiar entre cada valor. No sé si me expliqué o si fue muy redundante, pero es tan sencillo. Si yo quiero especificar un valor, por ejemplo, yo quiero que vaya del 1 al 10, pero que vaya en intervalos de 0.5. Entonces, antes de ponerle el 10, yo le voy a poner un 0.5, aquí seguido del 1, y le voy a poner otros 2 puntos después. Y entonces se lee así, la variable de i empieza en 1, va a ir en intervalos de 0.5 hasta mi límite superior, que es 10. Entonces yo ejecuto este programa y, como pueden ver, aquí se me imprimió el número 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5 y así hasta el número 10. Este intervalo puede ser variable, lo puedo poner en lugar de 1 que vaya de 2 en 2. Aquí tenemos el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y ya nos imprime otro porque 9 más 2 sería 11 y excedería el límite. Entonces, esta variable puede ser tanto yo declararla así de esta forma, como 1, 2.2, 2.10, o dependiendo del ejercicio que yo esté programando, lo que también puedo hacer es ponerle el contador, va a empezar en 1, el intervalo va a ser de 1, es decir, de 1 en 1, y por último el límite va a ser el 15, por ejemplo. Y entonces, de esta forma, yo le pongo en lugar de 1 la palabra contador, en lugar de 2 la palabra intervalo y en lugar de 3, más bien en lugar de 10, la palabra límite. Y vamos a ver. Aquí, como pueden ver, se me mostraron los números del 1 al 15 en intervalos de 1 en 1. Esto sirve mucho manejar como esta sintaxis. Obviamente, en lugar de contador le pueden poner la letra C, por ejemplo, para que no sea como tanto código. Pero lo que quiero dar a entender es de que estos valores que están aquí en medio también pueden ser variables. Y esto nos ayuda mucho cuando se hace una operación. Por ejemplo, si mi intervalo yo lo calculo mediante la suma de otros dos números, pues ya no necesito estar cambiando aquí el intervalo de 2 o cambiándolo a 5 o cambiándolo a 4. Únicamente le cambio en el intervalo o se calcula automáticamente y yo teniendo la palabra intervalo aquí en medio, el valor se va a ir actualizando de acuerdo a mis necesidades. Entonces, de esa forma es como sirve una estructura for y tiene muchísimos usos cuando se empiezan a ver vectores, matrices y cuando se empiezan a trabajar con operaciones un poquito más complejas. Les voy a traer algunos ejercicios acerca de este ciclo para que los vayan practicando, pero por el momento así es como funciona un ciclo for. Si tienen alguna duda, déjenmela en los comentarios, déjenme su like también y su bonita suscripción a este bonito canal. Nos vemos en el próximo capítulo de esta serie de MATLAB. Cuídense mucho. Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Raúl y el día de hoy estamos aquí con un nuevo capítulo de esta bonita serie de videos de ejercicios en MATLAB. Vamos a ver, para corroborar el número del capítulo, estamos en el capítulo 9 y en este caso vamos a ver una de las estructuras más utilizadas en el lenguaje de programación. En cualquier lenguaje de programación van a utilizar mucho esta estructura, el cual son los vectores. Voy a representar gráficamente los vectores ahorita mediante un esquema en Paint, pero vamos a empezar el código antes que nada poniendo nuestras variables de siempre, nuestras funciones de siempre. Clear all, close all y clc. Corremos el programa para que se limpie todo y ahora vamos a explicar qué es un vector. Un vector lo pueden ver representado o se puede representar como aquí yo tengo un rectángulo que está dividido en 4 secciones. Imagínense que estas secciones son 4 cajitas y en cada cajita yo tengo algo adentro. En este caso es un valor, pero puede ser una variable. Por eso digo que tengo algo adentro de esa cajita. Entonces, cada algo tiene un espacio en esa cajita. Y entonces, aquí como pueden ver, utilicé como ejemplo números. El número 2, el número 3, el 4 y el 5. Utilicé a propósito estos números porque muchas veces se llega a confundir entre dos conceptos.
Una cosa es el valor que yo tengo adentro de mi cajita o adentro de mi espacio de cajita separado. Y otra cosa es la posición que ocupa esa caja en mi caja completa. No sé si me explico. Yo tengo una caja dividida en 4 partes y cada una de las partes tiene un número que me dice qué posición es. Vamos a verlo aquí gráficamente. Este número 2 está en el primer espacio de mi caja grande. Entonces, en la posición de esta caja es la posición 1. Luego, el número 3 de mi caja está en la posición 2 de mi caja grande. Mi caja 2 o mi caja con el número 3 está en la posición 2. Luego, mi número 4 está en la posición 3 de mi caja grande. Y el número 5 está en mi posición 4 de mi caja grande. Entonces, de esta forma, yo distingo estos dos números como la posición y el número de abajo lo vamos a encontrar como el valor. Vamos a ponerle así, valor. ¿Ok? Entonces, una cosa es el número que me indica la posición y el otro va a ser mi valor. Estos dos conceptos son importantes tenerlos en cuenta porque cuando empezamos a ver vectores, esto es un vector a final de cuentas. Un vector es como una caja grande que está dividida en varios espacios y cada espacio tiene un valor asignado. Entonces, ¿esto de qué me sirve? De que yo me puedo ahorrar variables. Imagínense estar declarando número 1, número 2, número 3, número 4 o caja 1, caja 2, caja 3 y caja 4 y únicamente declaro una caja grande que tiene 4 espacios y ya me ahorro muchísimo más creaciones de variables y llamados de variables. Entonces, una vez explicado esto, vamos a ver cómo se declara un vector. Yo voy a poner el ejemplo del vector 1, ¿ok? Esta variable que se llama vector 1, vamos a poner mejor caja grande, ¿va? Para seguir con el ejemplo. Caja grande. Caja grande va a ser igual, yo para declarar un vector, en este caso en MATLAB, voy a utilizar corchetes. Este símbolo que tenemos aquí se llaman corchetes. Y yo voy a poner los valores que yo quiera. En el ejemplo pusimos, recuerden, el valor. El valor 2, 3, 4 y 5. Entonces, para indicar yo que son espacios, espérenme, para indicar yo que son valores en diferentes espacios, yo voy a dejar un espacio en blanco entre cada valor. Entonces usamos 2, 3, 4, 5. Voy a poner el 2, doy un espacio, el 3, doy un espacio, el 4, espacio y el 5. Pongo punto y coma al final de la oración y voy a ejecutar el programa. Como pueden ver en el workspace, se me creó una variable que se llama caja grande y que tiene 4 valores, el 2, el 3, el 4 y el 5. Si yo le doy doble clic en esta parte de los valores, como pueden ver, MATLAB ofrece la ventaja de que se abre como una hoja de Excel, en donde yo tengo filas y columnas donde se divide cada una de las casillas de acuerdo a matrices y a vectores. Eso lo explicaremos después. Pero vean, en la posición 1 de mi caja grande yo tengo el número 2. En mi posición 2 de mi caja grande yo tengo el número 3. En la posición 3 el 4 y en el 4 el 5, tal y como está representado en este esquema. Entonces, esta es una de las formas en las que yo puedo declarar un vector. Ahora, vamos a ver otra forma. Vamos a ponerle caja grande 2. Y yo esto lo voy a igualar. ¿Recuerdan el ciclo for en el capítulo anterior que le habíamos puesto empiezas en tal, con intervalos de tal y terminas en tal? Esa sintaxis no únicamente es para el ciclo for, sino yo puedo poner aquí empiezas en 2, vas a ir en intervalos de 1 hasta el número 5 va a ser tu límite. De esta forma, yo ejecuto el código y como pueden ver aquí en caja grande 2 está exactamente igual que la caja grande 1. Abrimos la tabla para que sea verídica esta información y como pueden ver están exactamente iguales. Entonces esta es otra forma que yo puedo declarar un vector en MATLAB. Ahora, en comparación, este capítulo se llama vectores y ciclo for. ¿Por qué? Necesitamos ver el ciclo for porque el ciclo for me va a permitir recorrer un vector. Vamos a ver de qué forma. Yo declaro un ciclo for donde empiece mi contador en 1, ¿ok? Hasta
En este caso yo tengo 1, 2, 3, 4 espacios. Entonces va a ser hasta el número 4. Le pongo end, la palabra end, y aquí en medio yo le voy a poner que me imprima en consola con la función disp el vector de caja grande, ya sea 1 o 2, no importa. Y ahora vamos a ver a qué me refiero con recorrer el vector. En este caso, ok. ¿Por qué me lo imprimió así? Porque yo no le especifiqué, al programa en qué posición de esta caja grande yo quería que me imprimiera el valor. Quizás suene un poquito confuso, pero vean, aquí ya lo tengo exactamente ejecutado. Y vamos a ver qué pasa. Mi ciclo for va a empezar con el contador en 1. Entonces, este contador en 1 va a ser la variable i. Yo le estoy diciendo que me imprima el vector de caja grande en la posición i. En este caso, como i empezó en 1, mi primera posición, nos vamos a la caja grande. Mi posición 1, ¿qué valor tiene? Tiene el valor 2. Por eso, aquí abajo en el command window, se me está imprimiendo el número 2. Al hacer una nueva iteración, el i aumenta a 2 ahora en la segunda iteración. Va a ser disp, imprime en el command window, caja grande en la posición ahora número 2. Entonces, si yo me voy a la posición 2 de mi caja grande, ¿qué valor tengo? Pues el número 3. Por eso se me imprimió después el número 3. Y así hasta llegar al número 5. Entonces, de esta forma, yo tengo esto no era. Yo tengo un contador que me va indicando. Empiezo con el valor de i, ¿ok? Lo vamos a poner aquí arriba y le vamos a poner acá el valor de i. Entonces, i va a empezar en 1. Lo voy a dibujar otra vez. I va a empezar en 1, va a extraer el valor que está en esa caja y después aumenta en 1. Ahora el 2. En 2, ¿qué valor tengo? Lo imprime y aumenta en 1. En 3, ¿qué valor está? El número 4, imprime y aumenta en 1. En el 4, ¿qué valor está? El número 5. Y así hasta llegar a mi límite de mi contador. Entonces, de esta forma, con un ciclo for, yo puedo ir recorriendo tanto la posición como el valor de un vector. Y esto es muy útil, ¿por qué? Porque después utilizamos en conjunto estas dos funciones para hacer muchísimas cosas, operaciones de matrices, operaciones de vectores. E imagínense que yo tengo en un vector los números del 1 al 10 y los quiero multiplicar todos por 8. Pues entonces agarro el vector en tal posición, se multiplica por 8 y ese va a ser el nuevo valor. Y entonces, en lugar de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voy a tener 8, 16, 24, 32 y así sucesivamente. Se pueden hacer unas tablas de multiplicar, por ejemplo, como un ejercicio de práctica, pero así es como funcionan los vectores y el ciclo for en conjunto. Entonces, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda con respecto al capítulo, déjenlo en los comentarios y dejen su like para seguir compartiendo estos bonitos videos de los cursos de programación en MATLAB. Dejamos pendiente el curso de C++, lo estaremos continuando, no se preocupen, con el paso de los días. Así que cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo de el curso de MATLAB. Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Raúl y el día de hoy estamos aquí con un nuevo capítulo de esta bonita serie del curso de MATLAB, en donde ya empezaremos a ver unos temas un poquito más complicados. El día de hoy vamos a ver cómo hacer operaciones básicas entre distintos vectores que tenemos y vamos a ver algunas funciones que no hemos visto que complementan este tema. De inicio vamos a poner como siempre las primeras tres funciones básicas: clear all para limpiar variables, close all para cerrar ventanas y clc para limpiar la consola de comandos. Ahora lo que vamos a hacer es declarar un vector 1. Recordemos que en el capítulo anterior de cómo se declara un vector, nosotros lo podríamos declarar así, con corchetes, siguiendo esa misma estructura que están viendo en pantalla, y vamos a declarar un vector número 2. Voy a tratar de irme un poco más rápido para ya no hacerlo tan tedioso y que pues no salgan también tantas partes
del video. Vector 1 y vector 2. Ahora, hay dos formas de crear los vectores en donde se van a guardar las operaciones básicas. La forma que yo la voy a hacer no es la más óptima, pero es de las más básicas con las que se empieza a aprender. Yo voy a poner suma, que va a ser mi vector suma, y le voy a poner que sea la función de ceros. Esta función de ceros lo que me va a permitir es rellenar un vector que yo le indique de tamaño 1, es decir, que únicamente tengo una fila. Y le vamos a poner de la longitud. Esta va a ser la otra función que también vamos a ver. Esta longitud o esta función length lo que me permite es calcular la longitud que tiene un vector en este caso. Entonces yo le voy a decir que me cree un vector vacío o un vector de ceros de la longitud del vector 1. Como podemos ver, vector 1 y vector 2 son de las mismas dimensiones. Hay que tomar eso mucho en cuenta a la hora de crear un código como este. Entonces vamos a hacer el mismo caso para el caso de la resta. Yo lo estoy haciendo así porque digamos es con fines didácticos, ¿no? Para ejemplificar cómo se haría. En el caso de que tuvieran unos vectores que no tengan las mismas dimensiones, pues ya sea cuestión de ustedes si lo que quieren es obtener un vector de suma o de resta de la dimensión del vector 1 o del vector 2, o se pueden hacer ahí unos trucos para no tener problemas, porque uno de los conflictos que tiene MATLAB es que se trabaja con, bueno, esto va a ser lo mismo, lo voy a copiar y pegar. Es cuando se trabaja con vectores de diferentes dimensiones. Ahí se pueden hacer varios arreglos para que no cause ningún problema. Entonces estoy poniendo cada uno de los vectores. En este último voy a acelerar un poquito la toma, espero. Y ok, una vez que ya tengo el espacio en donde voy a guardar cada una de estas operaciones básicas, voy a empezar con un for que empiece en 1, vaya en incrementos de 1, hasta llegar a la longitud de igual forma del vector número 1, ¿no? Entonces le pongo un end siguiendo la estructura del for, y lo que va a pasar aquí es de que suma, aquí como ya declaré suma como un vector en la parte de arriba, lo voy a mandar a llamar como vector. Es un vector de una fila, porque en términos de matrices es únicamente una fila, y de columnas va a tener, en este caso, más bien, en la columna 1, en la posición de i, voy a cambiar ese valor, voy a ir cambiando el valor del vector a la suma del vector 1 en la posición de i, o le podemos poner 1, i, es exactamente lo mismo, más el vector 2 en la posición de 1, i. ¿Qué va a pasar en este for? Pues en teoría lo que deberíamos de ver es que se va a sumar 0 más 5, en este caso que tenemos aquí, 0 más 5, luego 1 más 6, luego 2 más 7 y así sucesivamente con todos los términos. Voy a ejecutar este código y como pueden apreciar aquí en el workspace, tenemos el vector de suma. El primero es 5 porque es 0 más 5, pues da 5. El segundo es 1 más 6, me da 7. Luego seguiría 2 más 7, me da 9, 11 y 13 sucesivamente. Entonces aquí ya tenemos el primer vector, que es el de la operación básica de suma. Tenemos el segundo vector que va a ser, en este caso, resta. Va a ser de 1 en 1 igual hasta la longitud del vector 1. Y pues aquí únicamente cambiamos el signo de la operación, ¿no? Y como pueden ver, en todos da menos 5. A simple vista puede parecer que está mal nuestro código, pero vamos a ver que esto es interesante. Si yo resto 0 menos 5, me da menos 5. Si yo resto 1 menos 6, me da menos 5. Si yo resto 2 menos 7, me da menos 5. Y así sucesivamente, si resto todos, me va a dar menos 5. ¿Ok? Esto es algo muy interesante de ver y entonces podemos comprobar que es cierta esta operación que estamos realizando. Ahora, cambiaría al caso de la multiplicación y aquí vamos a poner el vector 1 por el vector 2. Algo importante a considerar es que aquí yo estoy mandando a llamar independientemente cada uno de los términos de los vectores. Pero
vamos a ver posteriormente un tipo de operación en el que no se puede utilizar el operando de asterisco para hacer la multiplicación. En este caso sí, porque se está mandando a llamar independientemente cada uno de los valores. Aquí, como pueden ver, yo abro multiplicación y tengo 6, 0, 5 por 0, 0, 6 por 1, 6, 7 por 2, 14, 8 por 3, 24 y así sucesivamente. Pero no siempre se recomienda utilizar el de asterisco cuando no se especifica la posición del vector que se va a operar. Después tenemos el caso de la división, en donde va a ser el vector 1 entre el vector 2. Y entonces aquí ya sería cuestión de hacer las divisiones, pues a lo mejor con calculadora o ponerlas aquí, ¿no? 0 entre 5, pues obviamente nos da 0. Luego, en el caso de la multiplicación, estamos en división. Aquí está 0. Luego 1 entre 6, pues nos da .166666. Luego 2 entre 7, pues nos da esto y así sucesivamente con el resto de términos. Y entonces de esta forma es como yo puedo realizar las operaciones básicas entre dos vectores y ver cómo se manejan cada uno de estos términos de vectores. Mi nombre es Raúl, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bye. Ya estamos grabando. Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Raúl y el día de hoy estamos aquí con un nuevo capítulo de esta bonita serie de el curso MATLAB, en el cual vamos a empezar a ver lo que son matrices. Quería empezar a ver la aplicación de App Designer para crear aplicaciones de interfaces gráficas en MATLAB, pero vamos a darle a este tema de matrices porque es interesante, tenemos mucho contenido acerca de esto y posteriormente después de esto abarcaremos lo que son las interfaces gráficas. En este caso, para declarar nosotros una matriz, vamos a empezar poniendo el nombre de la variable como siempre y vamos a escribir la siguiente sintaxis. Ponemos el nombre de la variable que es matriz, un igual y abrimos unos corchetes. En este caso, dentro de los corchetes vamos a poner los números que queramos. Por ejemplo, vamos a ver una matriz como 3 filas, 3 columnas. Entonces, primer fila, primer columna es el primer cuadrito que tenemos. Vamos a ponerle el número 1. Ahora, para indicarle que quiero cambiar de columna y no de fila, es importante definir columnas. Siempre van a ser en vertical, en matrices, ¿ok? Y filas siempre son en horizontal. Columnas vertical, fila horizontal. Por lo tanto, para nosotros cambiar de columna y no de fila, es decir, para recorrer la matriz en como haciendo saltos de esta forma, yo voy a poner una coma para los siguientes valores. Como pueden ver aquí, 1, 2, 3, si yo pongo comas, se los voy a poner yo creo que en imagen para que lo entiendan un poquito mejor. Va a estar distribuido de la siguiente forma al mostrar la matriz, en este caso en MATLAB. Y ahora, ¿cómo le hago si yo ya tengo mis 3 columnas cubiertas y ahora quiero regresar a la primera columna, pero de la segunda fila? Pues lo que vamos a hacer es ahora, en lugar de una coma, vamos a escribir un punto y coma para nosotros pasar al siguiente nivel. Y vamos a poner 4, 5 y 6 separados por comas. De igual forma, para pasar a la última fila, ponemos 7, 8 y 9. Y de esta forma hemos creado una matriz de 3 por 3 con estos valores del 1 al 9. Vamos a ejecutar este pequeño código que tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer es, de este lado, yo creo que se los muestro. ¿Cómo se los puedo mostrar? A ver, ya sé. Vamos a poner una nueva captura de ventana. Este va a ser el workspace, ¿no? Ajá, sería esta. Y en este caso, en el espacio de trabajo. Ahí está. Y así ya nada más cambiamos de escena. Este lo vamos a pasar un poquito para acá. Este workspace, esta captura de video debe de ir por encima. Ordenar, mover arriba. Ahí está. Y entonces este lo vamos a mover un poquito de este lado. Aquí, como pueden ver, yo tengo la matriz ya creada. Vamos a hacerla un poquito más grande. Tenemos la matriz que es de tipo double, es decir, es de tipo numérica. Y tiene esos valores. Yo le voy a dar doble clic en esta parte para que se abra la matriz. Ahora, en este caso, del lado izquierdo. Y lo vamos a guardar aquí. Yo creo que esta la vamos a hacer un poquito más grande.
Ajá. Bueno, no, eso ya se puede hacer en la grabación. Ahí tenemos nuestra matriz de 3 filas, 3 columnas que hemos creado de acuerdo a los valores que especificamos anteriormente. Como pueden ver, se ponen en ese orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, es hacer... ¿qué podrá ser? Bueno, es que este capítulo únicamente lo vamos a dejar hasta aquí, a la declaración de una matriz. Y posteriormente me gustaría hacer otro video en donde abarquemos lo que son las operaciones básicas de matrices. Y posteriormente de las operaciones vamos a hacer operaciones entre matrices y vectores. Posteriormente haremos producto, matriz inversa, matriz transpuesta y todas esas cuestiones con matrices. Entonces dejaremos hasta aquí esta primera grabación y nos vemos en un próximo video. Bye. Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Raúl y el día de hoy estamos aquí con un nuevo capítulo de este bonito curso que se llama Curso de MATLAB, en el cual vamos a ver ahora la suma, la resta, la multiplicación de valores de una matriz. Vamos a empezar a ver operaciones básicas acerca de matrices para ver cómo podemos manejar estos valores. Vamos a empezar declarando una variable que se llame matriz, como ya lo vimos en el capítulo anterior. Ponemos corchetes, 1, 2, 3, separados por comas, 4, 5, 6 por punto y coma, 7, 8, 8 y 9 separados. Ajá. Y ahora vamos a realizar la operación de suma. En este caso, una de las ventajas que ofrece MATLAB, no tengo el dato ahorita, digamos a la mano, no estoy muy seguro, pero en algunos otros lenguajes de programación, cuando yo manejo matrices, debo de tener un poco de cuidado por cómo manejo los datos, debido a que en algunos lenguajes únicamente no puede ser suficiente con lo que vamos a hacer a continuación. Por ejemplo, yo aquí en MATLAB pongo el nombre de la matriz, que es matriz, y le pongo más 1 o más el valor que quiera, por ejemplo, más 3. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Le va a sumar a todos y cada uno de los elementos de la matriz el valor de 3 y lo va a almacenar en la matriz de suma. Entonces yo ejecuto esto y como podemos apreciar, lo voy a poner, vamos a poner aquí, ajá. Como pueden ver de este lado, se me muestra una matriz que se llama multiplicación y la vamos a volver a poner de regreso. Saca, ajá. Más bien, una matriz que se llama suma. Ahorita se apareció multiplicación, pero en realidad es esta de suma. Ajá. Y como pueden ver, aquí en suma yo tengo los valores 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Que es la suma respectiva de agregarle 3 a cada valor de la matriz que teníamos. En algunos lenguajes no les va a permitir hacer esto porque, según tengo entendido, no sé si en todos, si no corríjanme, existen unas sintaxis específicas cuando tú quieres manejar matrices. Por ejemplo, cuando veamos un capítulo en donde cómo con 2 ciclos for yo puedo rellenar valores de una matriz. Ahorita estamos viendo valores predefinidos, pero con un ciclo for posteriormente yo puedo ingresar los valores. Lo veremos más adelante, pero para no entrar en más detalles, vamos a continuar con la resta. La resta es exactamente igual, la misma sintaxis. Yo pongo matriz menos el valor que le quiero restar. Por ejemplo, vamos a restarle 5. Y va a crear la matriz de resta. Vamos a ponerle aquí un respectivo clear all, close all, para que se muestren y no me confunda. Y CLC. Entonces, ahora se va a crear también la matriz resta y va a tener los valores. Aquí, como pueden ver de este lado, tengo la matriz de resta y tiene valores negativos. El primero es menos 4. ¿Por qué? Porque si yo resto 1 menos 5, me da menos 4. 2 menos 5 me da menos 3 y así sucesivamente con cada uno de los valores. Vamos a abrir la matriz de resta para verla y como pueden ver aquí tenemos los valores de la matriz inicial, que en este caso era la de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sucesivamente. Por último vamos a ver el caso de la multiplicación, que en este caso la multiplicación va a ser exactamente lo mismo, pero con el símbolo de asterisco, para que yo pueda decir que se van a multiplicar los valores de mi matriz. Entonces, en el caso de la multiplicación también es un poquito más quisquilloso MATLAB, lo veremos más adelante cuando manejemos vectores, pero de inicio, como estamos viendo la parte más básica de estas operaciones, se puede hacer de esta forma. Yo aquí tengo la matriz multiplicación, ejecuto esto, nos vamos de este lado y como pueden ver 3 por 1 me da 3,
3 por 2 me da 6, 3 por 3 me da 9 y así sucesivamente con cada uno de los valores. Por ejemplo, yo me podría armar unas tablas de multiplicar fácilmente con estos comandos o estas líneas de código. Por último, vamos a ver el caso de la división, que para la división no hay ningún problema. En este caso le ponemos entre 2 para que sea la mitad de los valores de la matriz. Y ejecutamos esto. Y aquí, como pueden ver, tengo una matriz que se llama división, que ya se fue a los números decimales. El primer número, como era 1, entre 2 da 0.5. El segundo es 2, entre 2 me da 1. 3 entre 2, 1.5 y así sucesivamente. Entonces, de esta forma yo manejo una sintaxis para cada una de las operaciones básicas cuando quiero manejar matrices. Únicamente, pues pongo el nombre de mi variable matriz y le pongo el valor que yo le quiero aumentar o restar, multiplicar o dividir y sin ningún problema realiza las operaciones. Entonces, hasta aquí dejaremos este capítulo de operaciones básicas. Nos veremos en el siguiente capítulo para un poco más de contenido acerca de matrices. Cuídense mucho, les mando un abrazo y mi nombre es Raúl. Suscríbanse, comenten y denle like si les gustó. Bye. Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Raúl y el día de hoy estamos aquí con un nuevo capítulo de esta bonita serie del curso de MATLAB, en donde vamos a ver el concepto de ciclo for anidado. Esto, continuando con el tema de matrices, es parte de este tema y es otra forma de hacer el uso de las matrices cuando se quiere realizar alguna modificación de los valores, pero no al momento de declararla, sino posteriormente. Entonces, vamos a empezar dando este ejemplo acerca del ciclo for anidado. Como si no han visto los capítulos de ciclo for, se los recomiendo, se los dejo aquí en los comentarios. Para la gente de TikTok, lo encuentran en mi perfil de TikTok, el capítulo del ciclo for, la introducción al ciclo for y cómo funciona todo eso. Entonces, vamos primero a declarar una matriz de 3 filas, 3 columnas, como lo hemos venido haciendo. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora vamos a comenzar a ver cómo funciona un ciclo for anidado. El ciclo for anidado es hacer un ciclo for dentro de otro ciclo for. Y esto se puede hacer múltiples veces de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos en nuestro programa. Recordemos que el ciclo for es, declaramos una variable que inicie en un valor y le vamos a poner hasta, por ejemplo, no sé, la longitud. Más bien, aquí lo que tenemos que hacer es guardar. Ahorita les voy a explicar este concepto. Va a ser filas y columnas. Aquí. Fill call. A ver, espérenme. Así, nada más. Fill call. Y esto va a ser igual al size de matriz. Vamos a ver si sí está bien esta forma de declararlo. Fill call, ok. Esta forma o esta línea de código lo que significa es que yo voy a almacenar en dos variables, una variable fill y una variable call, que corresponden a filas y columnas respectivamente de una matriz, y voy a utilizar la función size para poder obtener de mi matriz que acabo de crear, que es de 3 por 3, sus filas y columnas respectivamente. Y entonces, ¿esto de qué me va a servir? Pues para obtener los límites en donde yo voy a determinar que mi ciclo for se detenga. Entonces, por ejemplo, yo aquí le pongo de 1 hasta fill. Recuerden poner el end como parte de la sintaxis. Y lo que va a hacer este ciclo for es recorrer en el valor de i, lo va a cambiar desde 1 hasta fill, que en este caso vale 3. Como lo podemos observar de este lado, déjenme ponérselos, workspace, ahí está. De este lado se ve que fill y call corresponden a los valores de 3 porque es una matriz 3 por 3. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, adentro de este ciclo for, recuerden poner la indentación dentro de la misma sintaxis. Vamos a poner ahora una variable diferente. En este caso va a ser una variable j que va a ir en 1 hasta el límite que nosotros tenemos, que en este caso va a ser las columnas ahora. Y entonces de esta forma, ¿cómo va a funcionar este ciclo for anidado? Pues lo que va a hacer es, primero va a recorrer completamente el ciclo for que esté más adentro. Imagínense que yo aquí tuviera 3 ciclos for anidados.
el primero que se recorrería completo sería el ciclo for que esté hasta dentro de todos los fors. En este caso es el ciclo for de J, está adentro de I. Y entonces lo que va a pasar es que primero se va a ejecutar esta sentencia. Va a ir de J en 1, luego J en 2, J en 3. Y ya que llegue al 3 va a acabar este ciclo for y va a hacer el cambio en el ciclo for externo. Y entonces este en lugar de valer 1 va a valer 2. Y todavía está dentro del rango de las filas. Por lo tanto, se va a volver a ejecutar 3 veces el ciclo for de adentro. Entonces, como pueden ver, si yo en este caso hago esto, por ejemplo, vamos a ponerle matriz IJ, I, J, y le vamos a decir que estos valores se le añadan el de matriz IJ. Vamos a ver si sí está bien esta declaración. Y le vamos a sumar 4. Vamos a ejecutar este código. Y muy bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hice? Como en el video de operaciones básicas, lo único que hice fue hacerle una suma a todos los valores de la matriz. Esta es otra forma de hacerlo. Pero la suma con ciclos for anidados no únicamente funciona o sirve para esto, sino para cosas más complejas. Por eso se recomienda entender también este tema. Vamos a ver de este lado en el workspace cómo la nueva matriz tiene los valores 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, porque se le sumó el valor de 4 a cada uno de los elementos. Vamos a ver cómo funciona. Aquí matriz I, J, lo que va a hacer esta es una declaración de una matriz. Yo quiero que la matriz en la posición I o en la fila I, columna J, obtenga como nuevo valor el mismo valor que tiene esa matriz. Imaginémonos que tenemos el 1. Cuando I vale 1 y J vale 1, aquí va a ser matriz 1,1. Entonces va a ser este valor de 1. Yo digo, o yo le declaro que el valor de esa matriz en IJ en 1,1 más 4 va a ser el nuevo valor de la matriz en 1,1. Es decir, este 1 se va a reemplazar por un 5. Y cuando el ciclo for cambie, aumente de valor este ciclo for de J, ahora va a valer J2. Entonces sería matriz en 1,2. Y va a ser ese mismo valor más el valor de 4 o más 4 unidades. Y esto me va a dar en el segundo valor el valor de 6. Como lo tenemos en la matriz del lado derecho, que es aquí en el workspace precisamente. Entonces, esa es otra forma de realizar estas operaciones básicas. Este ciclo for anidado es muy útil, como se los mencionaba, para matrices, no únicamente para matrices de 2 dimensiones, sino hasta matrices de 3 dimensiones o de hasta más dimensiones. Es cuando se empiezan a utilizar estos ciclos for anidados. Es importante entender su lógica y cómo funcionan. Recuerden que es el ciclo for de hasta adentro, va a ir primero, se va a ejecutar la n veces primero. Y una vez que termine ese ciclo for, se va a cambiar el ciclo for externo y va a volver a ejecutar el ciclo for de adentro X veces. Entonces, así funciona el ciclo for. Cualquier duda, cualquier comentario, déjenlo aquí en la cajita de comentarios. Y nos vemos en un próximo capítulo de este curso de MATLAB. Bye.